Los caballos se burlan del jinete torpe, son cautelosos con los niños y tremendamente soberbios con un maestro. Abro este vídeo con otra de mis frases de mi Instagram y hoy os voy a hablar de los caballos demasiado listos. Empecemos. Yo soy Gema Caballo Caballo y quedaros en el vídeo si queréis saber las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué mi caballo no me hace caso? ¿Por qué mi caballo intenta tirarme? ¿Por qué este comportamiento solo lo tiene conmigo? Quien diga que los caballos les gusta que los monten están muy equivocados. ¿A quién de vosotros le gusta trabajar? Cuidado, no estoy preguntando si os gusta vuestro trabajo, sino si os gusta trabajar. ¿Quién no prefiere estar siempre de vacaciones? Pero los humanos sabemos que hay que trabajar para poder comer, tener un sitio para vivir y poder acceder a la atención médica. Pues con los caballos pasa lo mismo, a ellos no les gusta trabajar. Otra cosa es que logremos que el trabajo que le damos lo acepten y se entreguen. Igual que nosotros hay caballos más trabajadores que otros y hay los que ni les gusta ni quieren trabajar. Y estos son los que nos vamos a centrar en este vídeo. Igual que un niño pone el termómetro en la bombilla para hacer ver que tiene fiebre y no ir al colegio, los caballos también tienen sus trucos para librarse del trabajo. Todo dependerá del nivel y facultades del jinete si esos trucos el caballo los perfeccionará más o será cada vez más seguidos o los dejará de hacer. Fijaros en este pony, es muy listo, sabe que con una agrupada o bajando la cara tira al niño que tiene encima y como podéis ver es el mismo pony todo el vídeo y el mismo niño. Aquí se ve claramente que este pony se está burlando del niño, se lo saca de encima sin apenas esfuerzo. Os he puesto este vídeo porque se ve muy claro que el pony tira al niño. No es que el niño se caiga, que es muy diferente. No es lo mismo, me he caído del caballo que el caballo me ha tirado. Un caballo se puede asustar o darle una alegría y nosotros caernos. Muy diferente cuando el caballo busca librarse del jinete que lleva encima. Quisiera hacer una punta a este vídeo. Los caballos no tienen piloto automático. Hay que girarlos manualmente. Si no los giras, prepárate para una parada brusca o un salto. Fuera bromas, vamos al tema que nos interesa. Ahora que ya sabemos que los caballos no les gusta trabajar y los que no quieren trabajar intentan tomar el pelo, vamos a analizar cómo piensa el caballo en estas situaciones cuando el jinete actúa. Esta yegua árabe está domada, pero de vez en cuando hacía esto. Ella sabía que cuando se ponía así, su jinete le entraba el miedo y la paraba. ¿Qué relacionaba la yegua? Que conseguía dejar de trabajar, por lo menos no con la intensidad que estaba trabajando, ya que esto solo lo hacía al galope. En cambio conmigo, nunca lo intentó. Fijaros incluso que la galopo con la cara muy baja y en ningún momento la yegua intentó botarse. Eso es porque la yegua ya conocía a la que la montaba siempre y conocía también sus debilidades. En cambio conmigo, imagino por mi forma de montar, le transmití que tenía más carácter, ya que ponía más pierna y la mantenía con contacto. Con eso os quiero decir que los caballos notan a quien tienen encima, si saben montar o no, si tienen el suficiente carácter como para mandar o no, o si son de las típicas personas que no dan órdenes al caballo porque les da pena. Me llegan bastantes mensajes y comentarios de caballos que se burlan del jinete. Os pondré un par de ellos. El primero dice así: un caballo que tengo me hace lo mismo que te hacía a ti la potra, se defiende levantándose de manos y no encontré nunca solución. Lo montó un chico varias veces que entendía bien y a él no se lo hace, pero lo monto yo y cuando se aburre o no quiere trabajar me lo hace. Este comentario me lo han dejado en este vídeo donde está la solución a este problema y la persona que ha escrito el mensaje intentará arreglarlo siguiendo los pasos que explico en el vídeo. Lo bueno de todo es que esta persona ya sabe que el caballo se está burlando de él, ya que descarto que no se abuse mucho de la rienda y no lleve un hierro demasiado fuerte, que a veces también puede ser esta la causa de por qué los caballos se levantan de manos. El siguiente mensaje que os pondré me lo enviaron por privado a través de Facebook y más o menos tiene el mismo problema. Esta persona me lo explica más detallado. Hola, tengo una yegua que se levanta de manos al trabajarla con fusta, ya sea que la toques con esta o no, pero si no trabajas con ella, la yegua casi no avanza y le tenemos que pegar muy fuerte con las piernas para que se mueva. El problema está
en que viene galopando, clava las patas, gira la cabeza a la derecha y se levanta. Y a veces se nos ha venido encima de espaldas. Me gustaría saber cómo corregirla, dado que no puedo hacerla correr porque no corre. Esta maña la tiene particularmente a la mano izquierda para galopar. Es muy dura de mano izquierda y no acepta que la hagamos girar a esa mano. Repite la parada en manos cerca de las puertas. En un principio, si no hubiera dado tanta información, diría que la yegua lo que necesita es desensibilizarla a la fusta, ya que le tiene miedo. Pero luego, analizando todo el mensaje, está claro que la yegua no quiere trabajar. Todos los caballos tienen una mano mala y otra buena, y a veces no quieren galopar a su mano mala porque tienen que esforzarse más para equilibrarse. La yegua sabe que con la fusta la obligan a trabajar, por eso no deja que el jinete coja la fusta y se defiende. Y eso lo sé porque un caballo que tuviera un problema con la fusta o físico no se pararía en las puertas, que es donde se sale de la pista. Tampoco se pararía de golpe cuando galopa. Y también lo sé porque esa yegua no obedece a las piernas. La conclusión de toda esta información es que la yegua no quiere trabajar y se defiende de esta manera. Esta yegua está detrás de la pierna y hay que ponerla como sea delante de la pierna. Por cierto, ¿sabéis lo que es un caballo detrás de la pierna? Si queréis un vídeo explicándolo, dejármelo en los comentarios. Hay varias formas de poner un caballo delante de la pierna, pero con la defensa tan peligrosa que tiene esta yegua, mi recomendación es que se la ayude desde pie al suelo, dando cuerdas e impulsándola desde el suelo a la más mínima intención de que la yegua quiera parar para levantarse de manos. No me voy a extender más con la solución a este problema, ya que se lo expliqué bien a la persona interesada. Por cierto, quiero hacer un apunte. Que no me venga ningún listo criticándome las imágenes que estoy poniendo. De esto hace casi un año y la potra, después de arreglar el problema, no ha vuelto a levantarse de manos nunca más. Aviso porque de vez en cuando me entra un iluminado y comenta varios vídeos criticándome. Si tan mal se hicieran las cosas, no habría resultados positivos. Y por último, os voy a dar unos consejos para que estos caballos que no quieren trabajar no se burlen de vosotros. Primer consejo: sea lo que sea que haga tu caballo, que nunca se salga con la suya. Pensar que lo hacen para no trabajar, así que no solo no hay que dejarlos de trabajar, sino que incluso trabajarlos con más intensidad. Si tenéis miedo montados, a la cuerda, pero que trabajen. Segundo consejo: que no noten tu miedo. Si el caballo hace algo y nota que tú te aflojas, dejas de pedir lo que estabas pidiendo y ven una reacción de duda y flojera por tu parte, piensa que el caballo lo va a notar y lo que te ha hecho lo repetirá para volver a conseguir que te acobardes. Si no estás seguro de poder seguir estos consejos, mejor no lo intentes, ya que cada vez que el caballo se salga con la suya, irá cogiendo más fuerza y haciéndose más valiente, y cada vez será más complicado sacarle la maña que tiene. Y puntualizo, estas acciones son solo para los caballos que realmente no quieren trabajar. Hay que asegurarse que este es el problema, ya que si el problema es otro, como espantos, inseguridad del caballo, problema físico o del equipo, etc., estos consejos no servirán e incluso pueden empeorar la situación. Como veis, el mundo del caballo no es nada fácil. Si queréis seguir aprendiendo, solo tenéis que suscribiros y activar la campanilla para no perderos ningún vídeo. Por cierto, ¿habéis dado like al vídeo? Venga, y así me motiváis a hacer más. ¡Hasta la próxima, caballistas!